Bien, vamos a seguir trabajando en el tema de una fe victoriosa. Vamos a ver la parte 2. Y quiero que son algunos puntos sobre la fe que hemos visto a través del tiempo. Vamos a ver nada más como unos 3 o 4 hoy. Y quiero que pongan atención porque son aplicaciones directas para nuestro diario vivir. Y cada uno de ustedes se encuentran en diferentes situaciones adversas, difíciles, yo sé, porque el diablo se encarga de hacerlo notar eso en todos los hermanos, en todo el mundo. No crean que son los únicos. A menos de que vayan caminando con el diablo, pues no van a notar, ¿verdad? Allá en el mundo, ¿verdad? También se puede caminar siendo cristiano como caminan allá afuera. Pero si están ustedes haciendo uso de la fe que nos fue proporcionada en la palabra, en la cruz, entonces obviamente el enemigo va a querer distraerlos, va a querer devolverlos a que de alguna manera dejen de caminar en la dirección que van, porque sabe que si siguen caminando en ese camino más alto de Dios, van a llegar a un lugar de victoria, siempre. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y vino una tormenta y los discípulos se asustaron mucho, ¿verdad? Pero Jesús iba dormido, iba tan preocupado. Ya sabía que iba a llegar al otro lado, ¿verdad? Entonces nuestro camino, como es en Jesús, siempre es un camino de victoria. Siempre, hermanos. No quiero que lo olviden. Siempre, a menos de que nos paremos en el camino y volteemos a los lados y comencemos a notar las tormentas que están a nuestro alrededor y dudemos. En ese momento, la fe que se detiene es una fe sumamente peligrosa porque en ese momento se regresa y deja de ir hacia donde iba, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Entonces, todo, hermanos, todo, absolutamente. Cualquiera que tenga ahorita algún síntoma o algo en su cuerpo, de parte de Dios, comience a mover esa parte. Comience a hacer algo contrario a lo que el síntoma le está diciendo. En el nombre de Jesús. Es palabra de Dios. Cualquiera que sea la situación, no me importa. Mueve tu dedo chiquito si es necesario. Si no puedes mover todo el pie, mueve tu dedo chiquito. Haz el intento para accionar las obras de la fe, ¿verdad? Porque la fe se perfecciona. ¿Qué dice Santiago? Bueno, ese es segunda a los Corintios, pero Santiago dice que la fe se perfecciona por las obras. No las obras de la ley, por las obras de la fe. Creo, por lo tanto, acciono lo que estoy creyendo. No, todavía no voy a entrar ahí. Bien, ya lo iba a decir. Todo, hermanos, esta es la parte 2 de una fe victoriosa, pero todo el ámbito espiritual, todo el ámbito invisible, fue cegado totalmente de nuestra capacidad de trabajar dentro de ese ámbito. Porque cuando Dios vino aquí a la tierra, hizo toda su creación, y en el 6º día hizo al hombre, lo hizo para poder tener convivencia con él. No lo hizo para que Adán y Eva no pudieran estar frente a su presencia. Eso lo vemos en el
de Génesis 3 hacia adelante, hasta Jesús. Bueno, todavía en cierta forma, pero lo vemos cuando dice, nadie puede estar en la presencia del Dios Altísimo porque es tan santo, y lo es, que la carne se desintegraría. Y nadie está diciendo que no. Es cierto, su santidad es más poderosa que cualquier conjunto de bombas atómicas, ¿verdad? O sea, desintegra todo lo que son tinieblas, lo que es pecado. Pero eso fue por causa del pecado, de la desobediencia de Adán y Eva. No fue al principio con Dios. No fue como que Dios dijo, los voy a creer y yo a crear y me voy a ir para este lado. No, ellos disfrutaban de Dios y caminaban con Dios en el fresco del día, en el aire del día. Lo dice Génesis 3, versículo 8, creo. Aunque Génesis 3 está hablando de la caída del hombre, sin embargo, en el 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, después de que habían pecado, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Se escondieron, ¿verdad?, por causa del pecado, pero lo que quiero que entiendan es que era una costumbre entre Dios y Adán y Eva, caminar, ser instruidos, el árbol de vida los instruía, ¿verdad? Debían de traer, en lo que fallaron, el fruto del árbol del conocimiento o de la ciencia, del bien y del mal, y traerlo a él como diezmo, y él iba a ministrar en turno, iba a ministrar ese bien y mal que había ya sobre la tierra, lo iba a ministrar desde el punto de vista del árbol de la vida, con la instrucción del árbol de la vida, para que no tuvieran ellos que experimentar ese mal, como Jesús hizo, ¿verdad? Obviamente no sucedió así. Pero lo que quiero que entiendan, y vimos la semana pasada, es que en el momento que ellos pecaron, esa capacidad para poder disfrutar de ese ámbito espiritual en el cual habita Dios, quedó totalmente ajeno a ellos. Y solamente lo que podían percibir con los sentidos fue lo que pudieron ellos utilizar para de alguna forma seguir viviendo aquí en la tierra. Y de no ser por la misma fidelidad y amor de Dios, que en el momento sacrificó animales para cubrirlos con sus túnicas. Y acuérdense que los principios de Dios no cambian, siempre son los mismos. Y aunque todavía no estaba escrito que con el derramamiento de sangre hay remisión de pecados, todavía no estaba escrito, eso no quiere decir que en Dios no estaba, ya estaba esa provisión. Y Él la activó, vistió a Adán y a Eva, y ahora Adán y Eva tenían una capacidad sumamente limitada para poder interactuar con Dios y poder percibir cosas estando en el ámbito físico de lo espiritual. Pero quedaron sumamente limitados. Ya no podían ver lo que antes veían y disfrutaban con Dios, porque ya no tenían acceso a ese ámbito espiritual. La carne ya no podía interactuar con eso. Pero ahora, ahora volteo a ver yo hacia dónde vamos, y ahorita todavía la carne obviamente no puede estar en la presencia de Dios porque es una carne contaminada, pero nuestro espíritu y la revelación que tenemos completa de Jesucristo, del ámbito espiritual, de lo que vino a restituir Dios en Cristo Jesús, que nos vino a reconciliar con Él. Segunda a los Corintios 5, vayan tantito. Ahora ya podemos nosotros interactuar y de alguna forma tener una imagen de lo que Adán y Eva disfrutaron antes de la caída. No lo podemos ver, pero sabemos cómo es. No podemos saber
muchas cosas de Él o verlas, experimentarlas en lo físico, pero sabemos en lo espiritual, porque está escrito que tenemos acceso a ellas. Y que si ahora entramos, me acuerdo de, ¿dónde estaba viendo ayer una película en la que se desaparecía el actor y aparecía en otro tiempo y todo eso? Como que cuando nosotros podemos interactuar y meter la mano en el ámbito espiritual, podemos tomar, accesar a eso espiritual y traerlo a este ámbito físico y poder comenzar a disfrutar de lo que Adán y Eva de alguna forma disfrutaban directamente antes de la caída. Y vamos hacia lo que ellos podían hacer en un cuerpo todavía antes de la caída, disfrutar de la presencia de Dios. Porque Filipenses 3, 20, creo, dice, sí, ahorita lo veo, gracias por recordarme. A ver, un poquito más adelante, 21, 22, 23. No hay 22. Aquí, ahí está. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, vamos a tener un cuerpo que ahora va a poder participar e interactuar en el ámbito espiritual, un cuerpo glorificado, como el que tiene nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo de hueso, un cuerpo de carne sin sangre, pero con la gloria de Dios en nosotros. Y ese cuerpo, hermanos, va a poder interactuar en lo físico, en lo espiritual, perdón, también. Ahorita no podemos darle la mano a los ángeles que están aquí, porque son espíritu. Y nosotros estamos ahorita aquí en el ámbito físico. Pero si tuviéramos ese cuerpo, por fe lo podemos hacer, pero si tuviéramos ese cuerpo espiritual glorioso, podríamos esta carne y eso espiritual, darnos la mano y sentir la presencia de ellos aquí. Eso es lo que hace el cuerpo espiritual, aunque lo veamos así como un físico, ¿verdad? Pero puede intercambiar, sus moléculas trabajan tan rápido, a una velocidad tan grande, que las moléculas físicas que trabajan a una velocidad mucho más lenta no pueden evitar que esas moléculas traspasen esa pared o ese techo o esa puerta, como entró Jesús por la puerta cuando estaba cerrada, ¿verdad? Con los discípulos. Como se abrió la cárcel donde estaba Pablo y Silas, sin que nadie la abriera físicamente. ¿Por qué? Porque el ángel pasó por ahí. Y la velocidad de esas moléculas simplemente volvieron locas las moléculas físicas, ¿verdad? Ya estamos en clase. En alguna clase estamos. Ok. Bueno, pero entonces en segunda a los Corintios, Dios vino inmediatamente a restituir lo que Adán y Eva perdieron, y tardó 4000 años en restituir todo, porque tuvo que trabajar a través de hombres caídos. Pero una vez que toda su revelación vino a la tierra en un hombre, Jesucristo, entonces esa reconciliación, ese acercamiento nuevamente al árbol de la vida, como al principio, ahora tenemos acceso a eso. Ya no tenemos por qué estar experimentando el mal, porque ahora tenemos el árbol de la vida para poder caminar en él y decirle a ese mal que hay allá afuera, no voy a participar contigo. Ya en el segundo Adán, hermanos, ya volvimos a eso. Aunque ahorita no lo podamos ver por un momento físicamente, hacia allá vamos, porque estamos a un paso, en el sexto día ya, que es cuando Jesús viene. Hello. Estamos a un paso de ver su gloriosa presencia
aquí en la tierra. Y obviamente van a tener que suceder algunas cositas en manifestaciones, ¿verdad? Pero ya estamos en ese sexto día. Híjole, qué tremendo todo eso. Bien, dice en 2 Corintios del 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, todos ustedes están en Cristo, nuevas criaturas son, criaturas que nunca antes habían existido aquí en la tierra. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. El hombre viejo pasó, ahora tienen un hombre nuevo en ustedes. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. La separación de Génesis 3, a Jesús nos reconcilió nuevamente a ese ámbito espiritual del cual quedamos separados. Por Cristo, dice cómo nos reconcilió, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, al mundo. No vino a pedir tu opinión, eres cristiano, para reconciliarte no. Vino y reconcilió al mundo con Cristo. Y ahora si tú quieres participar de ello, simplemente dices, lo recibo. ¿Me entienden? El pecado ya quedó totalmente en un lado, hermanos. Ya Dios trató con el pecado y castigó el pecado en un hombre, Jesús, para que tú puedas caminar perfectamente en Él, aunque tropieces casi todos los días, ¿verdad? Ya Dios no está viendo nuestros tropiezos. Por eso ahorita no sé si le dije a alguien, cuando Gálatas dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia han caído. Pero no es, Alan le está diciendo, no es porque tropiezas en el pecado y caes. No quiere decir que Cristo, el ungido, quedó sin efecto sobre tu vida. El caer en pecado no es caer de la gracia, sino caer en las manos de la gracia para que la gracia te pueda levantar. Caer en pecado significa tratar por tus propias fuerzas, por tu desempeño, tratar de merecer algo de parte de Dios. Entonces ya no es gracia, ya es desempeño propio, ya es por la ley tratar de justificarte, por tus obras. Eso sí es desligarte de Cristo y dejar a Cristo sin efecto en tu vida. No puede manifestar la sanidad ni el incremento, nada puede manifestar si tú tratas de obtener por tu desempeño algo que Jesús consiguió en la cruz para ti. Y quiero que quede bien claro eso, hermanos, porque estamos tratando de separar y de dividir correctamente las escrituras para que ustedes puedan caminar en esa victoria y detecten inmediatamente en el momento en el que se salgan de la fe y traten de alguna manera de justificarse por la ley. De la gracia van a caer. Bien, entonces, ¿dónde estábamos? De alguna forma, hermanos, Dios nos reconcilió con Él para que volviésemos a tener ahora una confianza total en Dios, a tal grado de que no lo vemos con los sentidos físicos, pero Dios quiere que creamos que le hay y que es más real de lo que podemos percibir por los sentidos. O sea, nos está volviendo a ese ámbito espiritual, todavía sin poderlo ver ni interactuar con él, con un cuerpo glorificado, pero su intención es volvernos otra vez hacia lo que el primer Adán perdió o se separó de ese ámbito espiritual. Ya no podía ver más allá de lo que
sus 5 sentidos permitían. Entonces, en Cristo Jesús, Dios nos dice, por ejemplo, en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. ¿Por qué? Porque la fe, y ya vamos a entrar en tema, es el único medio y es dado por Dios también. O sea, Dios nos los da aún cuando no lo conocíamos, nos los da en semillitas chiquitas, como a Naamán el sirio. O sea, ni siquiera era del pueblo de Israel. Y la sierva en la casa de él, del amo, le dijo a su señora, a su ama, le dijo, ahí en Israel hay uno que puede sanarlo de la lepra, si va, el generalísimo. Y ahí va el general con su pompa de bienes hacia Eliseo, y Eliseo ni caso le hace, le dice, sí, dile que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces. Ahí le dices tú, se fue a jugar golf o algo. Y eso fue un insulto para Naamán. Fue una semillita. Pero la fe viene por el oír. ¿Verdad que sí? ¿De dónde sacaba fe Naamán? No era ni del pueblo de Israel. Pero cuando vienen los siervos y le dicen, ay, pues o sea, si te hubiera dicho que hicieras una cosa grandísima, bueno, ok, lo hubieras atendido, no lo hubieras hecho. No, pero hay ríos más limpios allá en Siria que este mugroso Jordán. Pues, no te está pidiendo nada fuera de serie. Ve y sumérgete, hombre, pues ¿qué te cuesta? Y aunque él había dicho que no al principio, cuando accionó esa pequeña semillita que vino por el oír la palabra, se sumergió y su carne quedó como la carne de un niño, limpia totalmente. O cuando Jesús le dice a Pedro, ven, una palabra. Después los reprende por decirles hombres de poca fe, ahorita entramos en eso. Una palabra hizo que Pedro se bajara de la barca y caminara hacia Jesús. La fe vino. Me estoy adelantando. Bien, entonces, en Hebreos 11:6 dice, es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, ustedes que se están acercando a Dios, crean que existe, que le hay. Y que lo que dice su palabra en el ámbito espiritual, aunque no lo vean, debe ser suficiente para decir, yes sir. Tú lo dices, es suficiente. Queda solucionado ese asunto. ¿Soy sana? Soy sana. Ya no hago preguntas. Ay, soy sana. Uy, soy sana. Ya no debemos nosotros de cuestionar ese ámbito que sabe todas las cosas, hermano. Es la sabiduría de Dios que está escrita para nuestro bien. Y luego viene ahí en Apocalipsis 12:11 y dice que nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero. Ya la tenemos fácil, ¿verdad? ¿O no? Y por la palabra de nuestro testimonio. Y hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. No las consideramos como algo importante para cambiar de dirección si Dios dice por aquí te vas. ¿Ya me entendieron? Dios nos está reconciliando con Él y ahorita no podemos ver todo ese ámbito espiritual. De repente tenemos una interacción con ello y los cielos se abren. Aquí pueden estar ustedes y de repente se abre enfrente de ustedes una ventana y pueden interactuar y ver cosas que antes... Es el ámbito espiritual. Y muchas personas han experimentado eso. Y nosotros no somos la excepción. ¿Lo creen? Yo lo creo y lo recibo. ¿Cuándo? No lo sé, pero yo voy a participar de eso. Ok, Jesús lo dijo en Juan 20, por el 25-26, cuando entró con los discípulos y vio a Tomás, ya sabía que había dicho Tomás, si yo no pongo mi dedo en su mano y meto mi mano en su costado, no creeré. Y Jesús le dijo, no seas incrédulo, Tomás. Bien, nos dio una probadita
de ese ámbito espiritual. Bienaventurados, otra palabra que pueden usar ustedes es bendecidos, la misma. Incrementados, los que no ven y creen, los que no tienen que, con sus 5 sentidos, tratar de experimentar algo de parte de Dios. Y yo puedo aplicar esa palabra bendecidos y la puedo cambiar a salvos, sanos, prosperados, libertados, los que no tienen que ver para creer, sino que creen sin ver. ¿Sí, verdad? Está bien. ¿Ya? ¿Me entendieron, hermanos? El ámbito espiritual es muy diferente, pero es más real que aquí ahorita donde están ustedes. Y fue algo que en Jesús se completó para que nosotros pudiésemos caminar muy cerquita de Dios antes de que venga por nosotros. Tan cerquita como si estuviera aquí en medio ahorita y pudiéramos disfrutar de su presencia entre nosotros. De hecho, vino a vivir en nosotros. Bien, entonces, el primer punto que quiero hacer acerca de la fe es que la fe es muy específica, hermanos. Y vamos a Proverbios capítulo 3. El libro de Proverbios son libro de sabiduría. Y en ese libro de sabiduría, pues, se nos explican muchas cosas que podemos aplicar prácticamente a nuestra vida, en nuestro diario vivir. Pero voy a hablar en sí, voy a leerles unos 3 o 4 versículos acerca de, en sí, de la sabiduría misma. Y es el versículo 13, unos 4 o 5 versículos. Del 13 en adelante dice, bienaventurados o bendecidos, sanos, prosperados, libertados, reconciliados, lo que ustedes quieran. Eso está incluido en la palabra bendecidos o bienaventurados. Bienaventurado el hombre o la mujer que haya la sabiduría de Dios. 10, 12, 13, 14 mil promesas que hay aquí para ti. La tienes que buscar y hallar, ¿verdad? Pero bienaventurado, bendecido, salvo, sano, incrementado, prosperado, el que haya la sabiduría de Dios. Y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Estamos hablando de la sabiduría de Dios. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella, la sabiduría, es árbol de vida. ¿Se acuerdan del árbol de vida en el jardín del Edén? Esa era la alimentación de Adán y Eva. Traer el fruto del conocimiento del bien y del mal, presentárselo al árbol de la vida, que es Dios, y recibir la sabiduría para no tener que experimentar lo que el árbol del conocimiento del bien y del mal enseñaba sin tomar en cuenta a Dios. Si tú quieres experimentar que lo hemos hecho todos nosotros, el bien y el mal, simplemente salte al mundo y no tomes en cuenta a Dios. Vas a experimentar lo mismo que Adán y Eva. Está fuerte eso. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano. Bueno, nosotros podemos echar mano de esa sabiduría en toda esta Biblia. Y bienaventurados, bendecidos, sanos, libertados, reconciliados, cualquiera que sea tu situación, son los que la retienen. Y la palabra retienen ahí hace referencia a alguien
que te sostiene el brazo o la mano, me acordé de mi suegra, que te sostiene el brazo o que le sostienes el brazo o la mano para que puedan caminar. Eso es lo que está haciendo Dios con esta sabiduría para ti. Te sostiene para que en tu caminar aquí en el mundo puedas caminar victorioso. Hay un versículo ahí en, creo que es Isaías 41, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré, nunca te abandonaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre en cuál situación tienes ahorita que parece imposible, haya un versículo y agárrate del brazo de Dios y te va a sacar directamente a la victoria. Aunque al principio te deje, ahorita te dé un mal sabor en la boca, al final va a estar dulce en tus labios. El final siempre es glorioso, hermanos. Tenemos que aprender a caminar en eso. Por eso se llama fe. Y la fe entonces es lo que les dije ahorita, una ventana espiritual. La Biblia es a spiritual window. Con esto tenemos acceso, hagan de cuenta que podemos meter la mano a otra dimensión, literalmente. Podemos meter la mano en esa nueva dimensión y tomar del Espíritu. Se los estoy ejemplificando así para que tengan una idea más clara, pero todo esto ya está aquí. El Espíritu de ustedes ya tiene todo esto vaciado cuando nacieron de nuevo. Ya no lo tienen que traer de afuera hacia adentro, lo tienen que sacar de adentro hacia afuera. Pero están entendiendo el punto, ¿verdad? O sea, tenemos que echar mano a esa ventana espiritual y tomar de esa información espiritual para poder con la fe extraerlo al ámbito físico. Echar mano de la vida eterna por medio de la fe, que es nuestro contacto y que también fue dada por Dios, la fe, pero es nuestro contacto para poder interactuar. ¿Ok? Ahora, una vez que conocemos la voluntad de Dios, vamos a 1 Juan, capítulo 5. Quiero que quede bien claro porque quiero que comiencen a vivir, hermanos, cada vez que viene un ataque en su contra, a vivir y permanecer en esa victoria. Dios es fiel, nunca te va a dejar abandonado, siempre te va a ayudar y siempre te va a dar la victoria si sigues caminando. Es todo lo que Él requiere, que le sigas creyendo. 1 Juan capítulo 5, versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y la voluntad de Dios, la fe empieza donde la voluntad de Dios se conoce. La fe empieza donde la voluntad de Dios es conocida. Pero ¿cómo voy a saber yo la voluntad de Dios? Pues lee la Biblia. ¿Sabes que la voluntad de Dios es que seas sana? Sí. Que seas incrementado, sí. Que seas libertado de cualquier adicción, sí. Es la voluntad de Dios. Ya está escrito aquí. Primero que todo tienes que decidir, que encontrar si es la voluntad de Dios que salgas de esa situación. Pero una vez que hayas esa información en esa ventana espiritual y lo tomas por fe, bueno, vamos a seguir leyendo. Ya que me están preguntando, les voy a seguir diciendo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, que es su palabra, y hallamos en ella que somos sanos y que no tenemos por qué estar enfermos, Él nos oye. No te oye porque gritas, no te oyes porque le dices 100 veces la misma cosa, no te oyes porque te haces la self-pity,
no te oye porque te arrastras, o porque dices el rezo 1000 veces, o te confiesas, ya estoy entrando en otros terrenos, pero no te oye por esas cosas. Dios te oye porque tú accionas en su voluntad, accionas su voluntad. Entras y dices, tú tienes la razón, Padre. No sé qué me está pasando, pero tu palabra dice que Jesús vino y me sanó. Esa es tu voluntad. La fe viene y puedo tener la seguridad de que Dios me oye. Y si me oye, ok, otra vez. Y si sabemos que Él nos oye, 15, en cualquier cosa que pidamos, de acuerdo a su voluntad, que es su palabra, ¿qué dice? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Te lo concede? Ya sabes, no solamente te dice si esa es mi voluntad, sino te dice, ya te lo concedí. No tenemos que pedirle porque ya lo cumplió en Jesús. Ya lo depositó totalmente en ti. Tú recibiste a Jesús, pues ahora tienes toda esa capacidad para disfrutar de la herencia. Dice que fuimos hechos capaces para disfrutar de la herencia, de Doña Lencha, de la herencia de los santos en luz. Ya fuiste hecho capaz para poder disfrutar de una herencia que Dios le dio a los santos en luz. Ese eres tú. Ya no hay ninguna duda. Ya no es Padre, por favor, ayúdame. No, es encuéntralo, tómalo, y Él te dice, ya te lo concedí. ¿Porque tú te lo mereciste? No, porque Jesús pagó por eso y te dio la victoria en la cruz. Ya no tienes que hacer nada más que creer que Él lo consiguió para ti. No tengo que hacer obras. No, yo no dije eso, hermanos. Pero no tenemos que hacer obras para merecer. Tenemos que hacer obras para accionar lo que creemos. Como Pedro. Ven. Se bajó de la barca y fue caminando hacia Jesús. Fue una obra por causa de la fe. ¿Verdad? No trató él de bajarse de la barca sin que Jesús le dijo absolutamente nada, para ver si podía Jesús recibirlo, ¿verdad? El caminar en las obras y en el desempeño es sumamente peligroso, hermanos. De hecho, es muerte. Tú tratas de caminar para obtener algo de Dios y el diablo te va a servir en charola de plata. Porque no podemos. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Les di el versículo de Romanos 10:5 y Gálatas 3:12, donde dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. ¿Tú quieres hacer esas cosas para recibir? Bueno, Dios te suelta y te dice, de mi gracia no puedes disfrutar, porque te has desligado de Cristo. Entonces tenemos que aprender a caminar bajo la gracia, no bajo la ley. Y no los estoy regañando. Ahora, dije, la fe es muy específica porque no podemos nosotros, Dios nos suplió absolutamente todo, pero no podemos nosotros en ninguna forma esperar que la fe para ser sanados supla y pague los recibos de mi casa. La fe es muy específica, por eso Dios dio tantas promesas. Tenemos que hallar la promesa que corresponda al pago de mis recibos aquí en lo físico. Mi Dios pues suple todo lo que me falta, de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si no sabes qué hacer, dile, Señor, gracias, porque estos recibos que me acaban de llegar, si no sabes ningún versículo, estos recibos que me acaban de llegar están totalmente pagados en ti, Señor. Gracias te doy, porque tú eres mi Dios, tú suples todo esto. Y luego viene al siguiente día el enemigo, te dice, ¿dónde está? Y esta es una enseñanza, lo vamos a ver después, pero tenemos que ya no volver a entrar en el ámbito de pedir nuevamente a Dios. Dios,
te doy gracias porque tú me vas a suplir esta. No, sino, gracias Dios, cuando viene la duda, cuando viene un día nuevo, gracias Dios, porque sé que tú me oíste desde la primera vez y que tengo la petición que te dice, están suplidas todas mis necesidades. Y no hago caso de eso. Estoy caminando, peleando a la fe y entrando al mismo tiempo en el reposo de Dios. Y Él se encarga de todo eso. Pablo dijo, porque fuerte soy en mi debilidad, ¿verdad? Bien, la fe es muy específica, como en Hechos 14. Les voy a dar un ejemplo de la Escritura, donde dice Pablo, estando creo que es en Listra, 8, dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, ¿lo ven? Pablo fijó sus ojos en esa persona que desde nacimiento estaba imposibilitado, fijó en él sus ojos y vio que tenía fe para ser sanado. No vio que tenía fe para salir de sus deudas. La necesidad de él era ser sanado, una fe específica. ¿Y qué hizo Pablo? 9. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derechos sobre tus pies, y él saltó y anduvo. ¿Ok? La fe es específica. Entonces busca tu promesa, ponla delante de Dios y ejecútala. Amén. Ok. Punto número 3. Ya lo hemos tocado, pero se lo quiero recordar a muchos que apenas lo están oyendo por primera vez. ¿Cuánta fe necesito? Bueno, la Biblia nos dice en el nuevo nacimiento, obviamente en el Antiguo Testamento dependía de una palabra de Dios. Iban y hacían, ¿verdad? No tenían la capacidad que tenemos nosotros ahorita. En Romanos 12:3 se nos dice que Jesús nos dio la medida de fe, la misma medida para todos. Tú no tienes una medida diferente, la hermana Sandra no tiene una diferente, la hermana Connie una. No. Todos tenemos la medida de fe. Ya no hay excusa para nada. Cualquier cosa que tú necesites en la vida, tú tienes la medida de fe. Sin embargo, hay ciertos ejemplos que quiero que queden claros en ustedes, porque son cosas que la religión utiliza y hemos entendido equivocadamente. No es la cantidad de fe, ya lo hemos dicho, no es la cantidad de fe la que necesitamos, sino la calidad de fe es la que necesitamos. Hay fe débil y hay fe fuerte. Entonces, en la fe débil Jesús utiliza muchos ejemplos en los evangelios, simple y sencillamente porque estaban imposibilitados en esos 3 años antes de la muerte y resurrección de Jesucristo, para que los discípulos pudieran hacer uso de esa medida de fe. No la tenían. Oían a Jesús, respondían a la fe de la palabra de Dios y podían disfrutar a veces momentáneamente nada más de no sé cómo decirlo, una chispa de fe, pero algunos de ellos la llevaron a su término, como la mujer del flujo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Pedro, cuando Jesús le dijo que venía caminando sobre el agua y ellos creyeron que era un fantasma, y Pedro le dijo, si eres tú, Señor, di que vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven, ¿verdad? Ya les había dicho. En ese momento le dio, acuérdense, la fe viene por el oír. Son leyes espirituales.
La fe viene por el oír, no porque tú te dediques a estudiar 10 horas al día. La fe viene exclusivamente por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Bueno, yo quiero entender que cuando Jesús le dijo, ven, es palabra de Dios. Es una revelación. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la revelación del ungido, o la revelación ungida. Bueno, Jesús era el ungido, es el ungido. Y Jesús le dijo, ven. Entonces esa palabra ven accionó en Pedro algo que solamente podía venir en esos momentos de afuera hacia adentro. Le accionó una fe que no estaba dentro de él como están ustedes. Le accionó esa fe y Pedro respondió y se bajó de la barca y comenzó a caminar en dirección a Jesús. Con esa pequeña chispa de fe fue suficiente para que él hiciera uno de los milagros más grandes, porque pues ninguno de ustedes han caminado en el agua, ¿verdad? Físicamente. Hemos caminado en las promesas, que es como caminar por encima del agua, pero no físicamente en el agua, no hemos caminado. O sea, no es que dijeras tú, Pedro no tenía fe, ¿cómo que va a tener? ¿Por qué dijo eso? Pues camina en el agua. Y luego me dices, ¿verdad? La fe de Pedro. Sin embargo, cuando Pedro se bajó y caminó, iba muy bien, pero vio las circunstancias y las circunstancias pusieron a la fe on hold. Y cuando tú pones a la fe y la detienes, comienza inmediatamente a regresar. Por eso son tan necesarias las obras de la fe. Cuando viene a ti que dices, soy sano por las llagas de Jesús, y comienzas a sentir un síntoma, no lo dejes, hermano. Dios te está requiriendo que acciones obras de fe y digas, no, esto no lo yo ya fui sano en la cruz. No recibo lo que está queriendo entrar en mi cuerpo ahorita, lo rechazo. Lo reprendo en el nombre de Jesús y le digo, ya montaña o como le quieran llamar, fuiste reprendida y echada afuera, no voy a hacer caso de ti. Estoy accionando una obra de fe. ¿Me entienden? Estoy respondiendo a algo que ya creí y que ya recibí. Bueno, me estoy adelantando otra vez. Entonces, Pedro y Jesús, después de que se hundió porque su fe regresó, Jesús le extiende la mano, lo saca del agua, se vienen caminando hasta la barca y Jesús le dice algo a ellos. ¿Qué dices tú? Pues es que, o sea, no podía ser de otra manera. Hombres de poca fe. O más bien le dijo a Pedro directamente, si no me equivoco, le dijo, hombre de poca fe. Eso está en Mateo 14. Si no me equivoco, se dirigió directamente a Pedro, ¿verdad? No, ¿dónde les dije? 29, Mateo 14, 29. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro en la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora el viento. 31, al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Lo ven? Sin embargo, si ustedes comienzan a aplicar el principio de la fe, Jesús no se estaba refiriendo en ninguna forma a la cantidad de fe que tenía Pedro, porque obviamente tenía nada más esa chispita, esa semillita, cuando le dijo, ven, y la fe vino. ¿Me entienden? Pedro no tenía en su interior la medida de fe aún, porque Jesús aún no moría ni resucitaba. No tenía la medida de fe. Entonces, ¿por qué le dice hombre de poca fe, sabiendo que no tenía esa fe en su interior? Y podemos ir al principio de Lucas 17, donde vienen con Jesús y le dicen, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 40 veces. 7, ¿verdad? No, ¿Ok? 70 veces 70 veces 7. Qué bueno que leen la Biblia. Los estaba probando.
Sí, es uno nuevo. Gracias por la corrección. Y Jesús comienza a enseñar. La semana que entra vemos otro principio muy importante. Pero Jesús comienza a enseñar este principio de la fe, donde le dice, no muchachos, o sea, no es la cantidad, obviamente tenemos toda la fe necesaria, pero Jesús les dijo, no es que alguien tenga más fe que otra. Puedes utilizar más fe que otra persona, porque utilizas más Biblia, más palabra, pero no es porque te falte fe. Fue lo que le dijo Jesús a los discípulos. Y el principio es, si tuvieres fe como un grano de mostaza, o sea, la medida más pequeñita comparada con una semilla de hortalizas, la semilla más pequeña, si tuvieras la fe así de chiquita, sería suficiente para decirle a este sicómoro, a este gran árbol, desarráigate y échate en el mar. O a esa enfermedad, sal de mí en el nombre de Jesús, sal de mi cuerpo. No necesitas una gran fe, necesitas una medida tan pequeña. Pero si ustedes siguen leyendo el capítulo 17, el Señor comienza a describir a la fe como un siervo. De hecho, se conoce en el ámbito de la fe como bulldog faith. Y ese bulldog faith es una fe que trata la fe como un sirviente, como un siervo, que necesitas dejarla trabajando. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Por qué le dijo hombre de poca fe? Porque Pedro lo único que tenía que hacer con esa pequeña palabrita, ven, es dejarla trabajando mientras iba caminando. Dejarla trabajando. Déjala en el campo, no la llames hacia atrás, no te detengas y digas, híjole, pues es que ya van muchos días, o cuánto tengo que estar esperando, ¿será cierto? Es que no he visto ningún cambio. En ese momento la fe se detiene y nunca, hermanos, nunca que la fe se detenga va a esperarte a que reanudes el proceso. Va a comenzar su regreso hacia atrás. Y la incredulidad va a ganar. Pedro se hundió al instante. Bueno, de hecho la Biblia dice que se fue hundiendo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que inmediatamente comenzó a regresar la fe y él comenzó a experimentar el regreso de fe, hundiéndose poquito a poquito. Entonces lo único que Jesús requiere de ti es que sigas permitiendo que esa fe siga trabajando, aunque sea la más pequeñita, que siga trabajando en el campo hasta que la manifestación venga a ser. No necesitas más de un grano de mostaza de fe. No digas es que el pastor tiene mucha fe. No digas es que ese evangelista en la televisión ha recibido tanto de Dios porque tiene mucha fe. No, no es cierto, hermanos. Ha experimentado o ha utilizado más promesas a lo mejor que tú, pero ha utilizado siempre la misma medida de fe para cualquier promesa que hay en la Biblia. ¿Me entiendes? No te menosprecies ni te consideres menos. No eres menos de parte de Dios. Usa tu fe. Déjala trabajando en el campo hasta que la manifestación se dé. Eso es todo lo que el Señor requiere de ti. Amén. Ok, ahora, en la contraparte tenemos una fe fuerte. De hecho no les dije, ¿verdad? Pero la fe pequeña o poca fe se considera como una fe débil o una fe, dice el diccionario, short-lived, de corta duración, como las de esas del Energizer, ¿verdad? Ah, no, ese era el bueno, ¿verdad? El conejito era el bueno. Son las mexicanas las que no aguantan. No, sí, es cierto, me regreso de eso.
Ok. Hay ciertas pilas que no duran como dicen que duran. Ok, es cierto. Son chinas, son de marca china. No hay ninguna, ok. Bueno, también a Leti le dicen china, así que. Bien, y una fe fuerte, una fe grande, es una fe que es de larga duración. Una fe obstinada, tenacious, ¿verdad? Es en inglés, tenacious. Obstinada, que una vez que viene y la pones a trabajar, se sienta y espera y sigue hasta que venga la manifestación de lo que estás esperando. Una fe obstinada. Y tengo un ejemplo bueno en eso en Lucas 18, con algo que se ha mal aplicado, de una mujer tenacious. ¿Alguna por aquí? No conozco. No, sí conozco. Yo levanté la mano. Sí, ok. Ahí está una. Viene y viene hasta que consigue lo que quiere. Qué bueno, ¿verdad? Como debe ser. Sí, es cierto. ¿Qué les dije, Lucas 18? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni, fíjense bien, porque, híjole, nos lo han presentado nosotros en la clase como un ejemplo de cómo es Dios. Y no está describiendo a Dios, está describiendo a un juez injusto, no a Dios. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Me lo imagino como Goliat, para mañana, tarde y noche. Hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, todos los días, hermano. Hijo de su... Y él no quiso por algún tiempo el juez, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, dale, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no lo está comparando con Dios? Está comparando la actuación de un juez injusto con la justicia de Dios. Si este juez injusto, dale y dale hasta que dijo, mira, no sea que me agote la paciencia y te mande al calabozo, te mande matar o mande hacer algo. Ya no te quiero ver. Denle lo que quiere, ya, váyase. Es un juez injusto. Nos recuerda un poquito a nosotros, ¿verdad? Amén, hermanos. No se hagan los muy santitos como que yo no. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cuál es la respuesta? No, Señor. No, o sea, me acaba de llegar esto. ¿Tú tienes la provisión de todo? ¿O la palabra dice, mi Dios puede suplir a todo lo que me falta? Queda solucionado, Señor. Gracias por la provisión de esto. Lo recibo en acuerdo con Filipenses 4:19. Tengo mi provisión, Señor. Gracias. La recibo, Jesús, en la cruz. No comienzo a pensar, ¿qué tengo que hacer para poder recibir esa provisión? Voy al banco, tengo que agarrar otro trabajo diferente, tengo que pedirle más o ir a robar. Hay muchas soluciones para eso, hermanos. Pero la provisión está dada en la palabra. Y si tú haces caso a ese ámbito espiritual, metes la mano en esa dimensión y traes eso,
y empleas tu fe de una semilla y dices, no me muevo de aquí. Señor, gracias por tu provisión. Tú eres un Dios justo y sé que tú me vas a contestar y vas a hacer justicia en esta situación, aunque la mía no haya sido tan justa, pero gracias por tu provisión. Dios no te va a pedir cuentas de que tan bien te portaste o no. Dios quiere que le creas a su palabra. Y cuando tú le crees a Dios, hermanos, cuando tú dices que eres lo que la palabra dice que eres, si dice que eres la justicia de Dios y te comportas así, las obras de justicia van a comenzar a nacer de adentro hacia afuera. No tienes tú que hacer obras para demostrar nada. Por eso estamos como estamos, porque las iglesias van y ponen sobre la persona la carga de otra vez te vi haciendo lo mismo. Necesitas dejar eso, de hacer eso, porque si no te vas a ir al infierno. Siempre oyen lo mismo y nunca salen del mismo atolladero, porque el acercamiento es a la ley, no a la gracia. La gracia dice, ya eres, porque Jesús lo consiguió para ti. Y una vez que tú dices, ya soy, nace en ti el querer responder a esas obras de la gracia, obras de la fe, ¿verdad? Muy diferente, hermanos. Entonces, cuando venga en contra el pensamiento o la tardanza, dile a ese pensamiento, gracias Señor, porque yo ya tengo esa provisión, tu palabra ya lo solucioné, ya lo recibí de la cruz. Señor, gracias porque está enfrente de mí, se va a manifestar. Gracias por tu provisión. Las veces que tengas que hacerlo, son obras de fe. Estás accionando la obra de fe y estás manteniendo la fe en el campo, trabajando. Porque le estás contestando a eso que viene contra ti. Y como tú ya lo tienes, ya lo recibiste de Jesús, no tienes más que accionar esa fe y dejarla en el campo trabajando. ¿Estamos bien? ¿Entendimos bien? Ok, último punto. La fe tenemos también que aprender a ejercitarla. Hermanos, tenemos que aprender a hacer pesas con la fe. Porque, y a mí me sucedió, cuando tratas de ejercitar una fe en una situación muy difícil, normalmente se puede comparar con tú yendo al gimnasio y decir, voy a levantar 250 libras. No, espérame, ¿necesitas ir al gimnasio? Sí. Pero necesitas comenzar con pesitas de 5 o 10 libras en cada mano, para poder comenzar a ejercitar los músculos y que puedas llegar a tener un cuerpo como, no, iba a decir como este, pero no, todavía no ha llegado. Como Schwarzenegger. Hermanos, es que me tengo que echar porra. Eso sí. Bueno, está bien. Como el de ustedes. Entonces tenemos que aprender a ejercitarlo primero, hermanos, para poder llegar a una situación en la que cuando venga una pesa de 100 libras podamos levantarla sin ningún problema. Hay hermanos que han ejercitado su fe lo suficiente, dice, ¿cómo dicen en inglés? I've been on this rodeo before, ¿cómo dicen? Ya he caminado o he andado en este rodeo antes. Ya, Ándale, this is not my first rodeo. O sea, ¿por qué? ¿Qué quieren decir con eso? No es la primera vez que lo hago, ya lo he ejercitado. A lo que voy es que necesitan ustedes comenzar a ejercitar su fe. ¿Cómo? La fe se ejercita tomando autoridad sobre las cosas. Viene una tormenta, ¿la escuchan? ¿Qué haces? ¿Qué me dices luego? Hay que hablarle a la tormenta. Salta de afuera y habla a la tormenta. ¿O sí? ¿Oyen alguna cosa que está sucediendo en el condado? Tomen autoridad sobre eso. ¿Ven que les duele un dedo? Tomen autoridad sobre eso. O sea, todo lo que tenga que ver con las tinieblas que venga en contra de la fe, tienen ustedes que comenzar a ejercitar su autoridad. Y ejercitar la autoridad significa
hablarle a ese monte, a esa montaña, sea una montaña externa o sea una montaña interna, la que ustedes quieran. Háblenle a eso. Ahora, sí vamos a entrar en la siguiente semana en el principio de la fe en cuanto a que le hablamos una vez. Y el principio está ahí en 11 Marcos 23, 24, 25. Sí vamos a entrar en eso, no se me desesperen, vamos a llegar a eso. Pero sí le tienen que hablar ustedes, no Dios. Dios no te dijo, dime a mí para que yo ordene a la montaña. No, Dios te dijo a ti, tú háblale a la montaña. Bueno, háblale a la montaña, cualquiera que sea, las chiquitas primero. Comiencen desde hoy a ejercitar su fe en esas pequeñas montañas, para que cuando venga algo grande ya tengan la suficiente fuerza para pasar por ese tipo de tragos difíciles, hermanos. El trago de la hermana Roxana no fue un trago fácil. Ni el de la hermana de Conrado. Y yo veo esas dos manifestaciones diferentes en cuanto a la gracia de Dios, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema ahorita. Sin embargo, no quieren ustedes estar en una situación difícil de vida o muerte y que los pesque con una fe débil. Puny, está bien, puny faith. No quieren. Entonces vamos a comenzar a ejercitarla desde ahorita y comenzar a hacer pesas con eso. Jesús lo hizo. Jesús, o sea, esta es una de las definiciones. Ejercitamos nuestra fe ejerciendo nuestra autoridad en Cristo Jesús sobre las cosas. Y es un principio bíblico que está ejemplificado para nosotros en varios lugares. Marcos 11 es uno. Pero Jesús lo hizo, hermanos. Jesús es el Hijo ejemplo. Es el que vino a demostrarnos cómo caminar perfectamente en la fe. Como hombre, no como Dios. Como Dios no hubiera tenido chiste. Pero como hombre tuvo que caminar por fe toda su vida. Y lo dijo, por ejemplo, cuando Jesús le habló a la higuera. ¿Qué le dijo? Vio que no le daba de comer, nunca jamás coma nadie fruto de ti. ¿No le habló? Y no se fue caminando hacia el templo, hacia Jerusalén, y dio 10, 15 pasos y dijo, a ver, ya se sacaría. Una vez que salió la palabra de Dios y el poder de Dios, una vez que Dios te da una palabra, lleva el poder necesario para cambiar la circunstancia también. Hay muchos ejemplos, lo damos otro la semana que entra, pero necesitamos nosotros aprender a hablar la palabra de Dios, la palabra que Dios te diga, tomar autoridad sobre ese monte. Y la provisión de Dios es otra cosa. La vemos también la semana que entra en Marcos. Pero aprender a tener la confianza necesaria en que sin fe estamos agradando a Dios con la fe, pero también tenemos que dejar que ese poder de la palabra, el Espíritu la toma y comienza a trabajar desde la raíz, ¿verdad? Sea en un objeto exterior o en algo que nos esté sucediendo a nosotros. Cuando le hablamos a esa enfermedad, la enfermedad comienza a secarse desde el interior sin que nosotros la veamos. Pero tenemos que confiar en que Dios es Dios y que si Dios lo dijo, va a suceder independientemente de lo que yo piense o no. Lo puedo detener, ¿verdad? Pero la fe siempre trabaja y termina siendo para lo que fue dada. Victoria en ti. Siempre. Jesús lo garantizó. Le habló a la higuera, le habló a la tormenta, ¿verdad? Le dijo, la reprendió y le dijo, calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. Llegó al otro lado con los gadarenos, llegó ahí con el gadareno, fue y se le puso y le dijo, demonio, sal de él. Y no se esperó a ver si salía el demonio. En ese momento salió.
Pero no es, la hermana Audrey Mack da un ejemplo muy, muy bueno, porque dice que le trajeron a ella a una mujer que vivía en la India, y ahí en la India tienen miles y miles de dioses a los que alaban. Y esta mujer dice que estaba como contorsionada, dice ella literalmente que volteaba su cabeza y que sacaba la lengua y tenía un cierto hiss en ella, en su expresión, como una serpiente. Dice, literalmente tomó la forma del Dios que adoraba. Y ustedes lo pueden ver, o sea, no tienen que ir, es nada más de poner atención. La homosexualidad es lo mismo, hermanos. Toman la forma de los demonios en los que le están creyendo. ¿Se puede quitar? Sí se puede quitar, y muy fácil, no poniendo atención ya a esas tendencias de la carne, sino al ámbito del espíritu. Todo se puede en Cristo Jesús. Pero a lo que voy es que la hermana Audrey dice se la trajeron y reprendió al demonio y lo echó afuera. Y se quedó esperando a que el demonio saliera de ella. Dice, y como vi que no estaba sucediendo nada, pues le hablé más fuerte al demonio. Y le dije, en el nombre de Jesús sales. Dice, y nada sucedió. Y lo volvió a hacer, y dice, ya era, pues se convirtió en un espectáculo eso, ¿verdad? Y en una de esas dice que le dijo Dios, ¿no crees que mi nombre es suficiente la primera vez para que salga? Y entendió. Y dice, y ahora con una serenidad que no había hecho antes, ahora le dije a ese demonio, le dije, en el nombre de Jesús, hago la corrección ahorita mismo y te digo, en el nombre de Jesús, sal de ella. Y se fue a ministrar a otra persona. Y nosotros lo vemos en las convenciones de sanidad, y vemos en muchas ocasiones cómo los que están ministrando dejan a la persona que están supuestamente sanando, dejan y la dejan ahí y se van caminando con otra. Qué grosero, o sea, atiéndela por favor. Pero hay más involucrado de lo que nosotros creemos, hermano. No juzguemos por las apariencias. Los principios espirituales están determinados. Y dice la hermana que le echó el demonio fuera en el nombre de Jesús y se fue caminando en la fila, ejerciendo la autoridad sobre otras circunstancias, y dice que le decía el pensamiento, voltea a ver si ya salió el demonio. ¿Me entienden? Si lo hubiera hecho, hubiera sucedido lo mismo que le sucedió las veces que le habló ahí, porque la incredulidad hubiera ganado la circunstancia y la fe se hubiera detenido. Dice, no le hice caso, me fui. Dice, al otro día la vi saltando, totalmente libre, sin ninguna contorsión, sin ninguna nada. Quedó liberada totalmente. Entonces tenemos que aprender esos principios, no son difíciles, pero tenemos que aprender esos principios para caminar en ellos. Jesús lo hizo, lo demostró, para que nosotros también pudiésemos caminar en cada uno de esos principios. ¿Ok? Entonces, con estas dos declaraciones cierro. Casi. Santiago 2:20, se los dije. Bueno, vamos a leerlo. Dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? O sea, tenemos nosotros que aprender a ejercitar nuestra fe. Y con esto les quiero decir que cada vez, hermanos, que ustedes crean algo, cada vez, lo que pasa es que la mayor parte de las veces no lo hemos detectado, pero cada vez que ustedes declaren algo por fe, va a venir el enemigo en diferentes formas y les va a tratar de hacer, esta vez no sucedió nada, no va a pasar nada, no sanaste, no recibiste esto, no hiciste eso, y se dedica a eso, la mugre, a eso se dedica, a estarte, ¿se acuerdan de la palabra metodeia? El mismo método, la misma vereda, el mismo diablo, las veces que sean necesarias para tratar de penetrar tu cerebro, quebrar tantas veces que te está pegando. Diabolos es lo que significa pegar y pegar y pegar y pegar y pegar y pegar hasta que consiga quebrar
y cambiarte de rumbo. Hasta que ya es tanto que no ve. ¿Me entiende? Entonces, cada vez que ustedes declaren algo por fe y venga un pensamiento, no lo dejen desatendido. Atiendan el pensamiento y digan, no. Dios dijo que tenía toda provisión. Gracias, Padre, por la provisión que tú me has dado. Es mía en el nombre de Jesús y no la voy a soltar. Con bulldog faith. Huesito en la boca, quítaselo a un perrito. Así es como debemos de ser los cristianos. Y Santiago, que medio hermano de Jesús, que vivió con Jesús muchos años en su propia casa, dice en Santiago 2:20, ¿qué? ¿Qué les dije? ¿O no les dije? 22. 2:20 y luego en 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Las confesiones en acuerdo con lo que creemos son obras de fe. Acuérdense de eso. Las confesiones que tú haces que van en contra de los pensamientos que vienen a ti son obras de la fe y mantienen tu fe ejercitada. Estás haciendo pesas cada vez que contestas a un pensamiento. Estás ejercitando esa fe, ejercitando esta fe. No. Gracias, Señor, porque tengo esa provisión en el nombre de Jesús. Estás manteniendo la fe en el campo. Tú la mantienes así por un tiempo, la manifestación no puede dejar de no venir. La fe se perfecciona, dice Santiago, que vivió con Jesús. ¿No ves que la fe se perfeccionó por las obras? Y la palabra perfeccionó es, llegó a su término, consumado fue. Llegó a su final. Estuve esperando, hasta que el juez me atendió. Y no porque se tarde, estoy hablando del juez injusto. Y ahí, en ese ejemplo, hermanos, el último versículo, no se los dije, pero se los quiero leer. Es en Lucas 18. Dice en el versículo 8, os digo, desde el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo, dice Jesús, que pronto les hará justicia. Y luego hace una pregunta, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe o este tipo de fe en la tierra? Una fe perseverante, una fe que no se mueve, una fe que si Dios lo dijo es suficiente y lo voy a esperar hasta que se ponga delante de mí, porque salió de la boca de Dios y la fe me hace a mí interactuar en ese ámbito. Dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará ese tipo de fe en ti? Solamente tú lo puedes responder. Yo ya dije, sí, Señor. Porque Él actúa en nosotros, tanto el querer como el hacer. Ni siquiera eso podemos hacer nosotros, hermanos. Pero cuando lo reconocemos y sabemos quién es el que perfecciona y hace la obra en nuestro interior, queda todo solucionado. En Jesús lo recibimos. Bien. Una última forma de ejercitar la autoridad, de ejercer autoridad o de ejercer la fe, también, aparte de esta que les he estado diciendo, Mateo 16 al 18. Es un versículo muy conocido, pero no tenemos la Complete Jewish Bible, ¿verdad? ¿O sí? La CJB, si no, yo aquí la tengo. A ver si la tenemos en Mateo 16. Ya con eso cierro. Siempre les digo, ¿verdad? Que he estado cerrando, cierro. Pero es para su bendición. La Reina Valera, muy bien. No está la otra. La voy a poner yo aquí en la Complete Jewish Bible. Es el 10. El 19, por favor.
19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Miren cómo lo dice la Complete Jewish Bible. En el 19 dice, I will give you the keys of the kingdom of heaven, lo mismo. Pero miren cómo pone lo demás. Whatever you prohibit on earth will be prohibited in heaven. Todo lo que tú prohíbas aquí en la tierra será prohibido en el cielo. Será autorizado para ti y dirá, basta, está bueno, se acabó. En ese mismo momento que ustedes lo dicen y prohíben aquí en la tierra una enfermedad, en ese mismo tiempo se prohíbe en el cielo y queda autorizados para ustedes la sanidad. ¿Qué tienen que hacer? Esperar la manifestación. Que lo vemos la semana que entra. 19. And whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Y todo lo que tú permitas aquí en la tierra será permitido en el cielo. Qué bonito ahora. Queda autorizado totalmente el ejercicio de la fe para nosotros y queda autorizada la victoria también. Pero es para que el reino de los cielos o el ámbito espiritual pueda disfrutarse por cada uno de los creyentes, tiene que ejercerse desde la persona que está creyendo. Normalmente, el 99.9 de las veces, nadie puede creer por ti, hermanos. A veces la manifestación del Espíritu Santo se da porque alguien más está creyendo, ¿verdad? Pero si tú quieres experimentar la victoria de la fe, necesitas tú ponerla por práctica. Amén. Vamos a estar de pie. Gracias por esperar.